Tenemos ocasión ahora de ponernos en comunicación directa con la doctora Diana Maffia, diputada de la ciudad de Buenos Aires, doctora en filosofía, docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Doctora Maffia, un gusto y un honor tenerla con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, con muchas ganas y antes de avanzar no quiero omitir un dato de su currículum porque es muy importante y tiene mucho sentido con este programa. La doctora Maffia ha sido defensora adjunta del pueblo de la ciudad de Buenos Aires entre 1998 y 2003, es decir, que tiene una rica experiencia y esperamos que, nos pueda volcar reflexiones que estamos todos con ganas de escuchar acerca de un nuevo aniversario del Día Internacional de la Mujer. Cuando yo ingresé a la Defensoría del Pueblo de la ciudad, un pedido de audiencia por un problema de violencia. Entonces pregunté cuántos casos de violencia habían sido atendidos durante los 10 años anteriores a mi ingreso, los 10 años que había estado primero la Controladuría General Comunal y luego la Defensoría del Pueblo. Y me dijeron 2 casos. Obviamente con el flagelo que es la violencia contra las mujeres, 2 casos era poquísimo. ¿Cuál es la barrera que hace que solo 2 personas lleguen a demandar? Y encima pregunto, ¿solo 2 mujeres? Y me dicen, no, 2 varones. ¿2 varones golpeados? No, 2 varones golpeadores que se quejaban porque sus nombres habían sido puestos en evidencia en los grupos de autoayuda de la Dirección de la Mujer. Entonces habían apelado por su derecho a la intimidad. Y yo pregunté qué pasaba cuando una mujer iba a denunciar violencia. Se la deriva a los grupos de autoayuda, pero no queda registrado. Entonces, cuando nosotros queremos saber cuántas mujeres acuden, todas esas mujeres eran invisibles. Lo que había visible eran 2 varones, que sabían muy bien dónde ir a reclamar sus derechos porque eran profesionales, y que no fueron juzgados como varones violentos, sino por un derecho que también tienen, que es el derecho a la intimidad. Pero en el contexto de esa violencia, lo que queda es una demanda por derecho a la intimidad, y ninguna de las víctimas de violencia estaba presente en las estadísticas. Entonces también hay una invisibilización muchas veces de qué es lo que las mujeres demandamos a las políticas públicas. La sensación que tenemos también nosotros, doctora Maffia, es que, como usted bien señalaba, hay una distancia en la comprensión profunda, por un lado, y por el otro lado hay una mezcla de falta de voluntad y decepción en la posibilidad del resultado último. Bueno, eso que usted menciona es otra barrera muy importante, la falta de voluntad política. Uno puede tener una norma, puede ser perfectamente explícita, y sin embargo no hay voluntad política de que se aplique. Entonces o no se da presupuesto, o sencillamente no se difunde ese derecho. Es decir, hay muchas maneras en las que la falta de voluntad política hace que el derecho no llegue al ciudadano o a la ciudadana. Y esta falta de voluntad política muchas veces resiente el trabajo que se puede hacer de concientización y de profundización de la comprensión de los derechos desde una institución que es promotora de derechos y no solo este organismo de control como es la Defensoría del Pueblo. Y precisamente este cóctel es el que deriva en no pocos casos en una suerte de decepción a priori, ¿no? Es decir, no hago nada porque no va a pasar nada. Sí, en eso yo creo que hay que ser persistente, porque la verdad que he visto intervenciones muy importantes. Lo que es seguro es que si no hay una denuncia específica, es mucho más difícil que de oficio los defensores o defensoras puedan intervenir. Porque de oficio uno puede intervenir en cosas gruesas, grandes, pero es más difícil imaginar los detalles de lo que pasa cotidianamente en la vida de una persona. Entonces, perseguir el camino inverso, digamos, cuando la persona viene y trae una queja y uno comienza a deconstruir el camino de qué fue, dónde fue el obstáculo que impidió que esta persona pueda ejercer su derecho. Hay ejemplos que son, me parece, muy ilustrativos. Un ejemplo muy vital para las mujeres son los derechos sexuales y reproductivos. Es muy vital porque son en sí mismos derechos, pero además son la puerta de acceso a otros derechos. Si yo no puedo controlar mi fertilidad, difícilmente pueda planificar mi trabajo, o pueda planificar una carrera, o pueda planificar mi economía si es que tomo un crédito para vivienda, o la educación del resto de mis hijos. Es decir, la posibilidad de regular la vida sexual de una persona, desde ya, si su orientación sexual es diferente, el poder vivir con libertad su vida sexual, mientras no perjudica a un tercero, todo lo que corresponde a la salud y a los derechos sexuales y reproductivos de una persona, si decide tener hijos, hacerlo en las condiciones apropiadas, con el apoyo que corresponde del Estado, con un parto humanizado. Todas estas cosas que parecen sencillas de enumerar son un calvario cotidiano para la mayoría de las mujeres en este país. Cuanto más nos internamos
en los pueblos rurales o en el interior, más difícil se nos hace que nuestros derechos sexuales y reproductivos sean cumplidos. Una vida libre de violencia es parte de esta vida en la que podemos vivir nuestros cuerpos con libertad. Y esto, que es una cosa básica, esencial, las mujeres todavía ahora no lo tenemos asegurado. Sé que varias defensorías han tomado la iniciativa de la lucha contra el tráfico de personas y la trata de mujeres y niños y niñas para prostitución. Esto es un tema importantísimo. Es un tema importantísimo porque hay mucha hipocresía con respecto a esto. Los prostíbulos, la trata de mujeres, están muchas veces protegidos y son fuente de ingreso incluso para malas formas de la seguridad y para malas formas de la política. Entonces las mujeres están poniendo el cuerpo como víctimas para una acumulación de poder y de dinero de otros sujetos. Es una especie de esclavitud de la vida contemporánea. Son las desaparecidas en democracia, las mujeres traficadas que son invisibles porque nadie se está ocupando de ellas seriamente. Incluso la ley que hay en este momento en el Congreso es una ley que injustamente considera que si una mujer tiene más de 18 años, ella tiene que dar la prueba de que fue involuntario su sometimiento a la prostitución, lo cual realmente es una barbaridad increíble, inconcebible, salvo como no sea por la hipocresía en la cual por un lado legislo, pero por otro lado protejo de manera muy patriarcal a los traficantes, a los explotadores, que son los verdaderos delincuentes. Ni más ni menos. La doctora Diana Mafía, muchísimas gracias por este testimonio. A ustedes. Que siga